Secuencia de ecuación de continuidad. Vamos a ver un ejemplo de determinar la velocidad del fluido en la siguiente cañería de 30 centímetros de diámetro y su caudal es de 2500 litros cada segundo. El fluido es agua. Como se habla de un caudal volumétrico, se utiliza la ecuación Q igual a V por A. Para realizar mejor los cálculos es necesario transformar primero los litros a metros cúbicos. Equivale a un metro cúbico es igual a 1000 litros. X igual a 2500 litros, que es lo que estamos buscando, y vamos a aplicar la regla de 3, que es X igual a un metro cúbico por 2500 litros entre 1000 litros. Nos da un resultado de 2.5 metros cúbicos. El caudal entonces será de Q igual a 2.5 metros cúbicos sobre segundo. Después calculamos el área de la sección y como es una cañería de sección circular, el área de un círculo podemos usar cualquiera de esas dos fórmulas y se sustituye. Y conociendo que un metro es igual a 100 centímetros, transformamos los 30 centímetros que nos pide el problema a 0.3 metros y nos da un resultado de 0.0706 metros al cuadrado. Entonces usamos la fórmula que es Q igual a V por A. Sustituimos los valores y nos da un resultado de 35.410 metros sobre segundo. El resultado indica que a través de la cañería de 0.0706 metros al cuadrado de sección circulan 2.5 metros cúbicos de fluido cada segundo a una velocidad de 35.410 metros sobre segundo. Ahora vamos a hablar de la hidrodinámica. Es la parte de la hidráulica que estudia el comportamiento de los líquidos en movimiento. Para ello considera, entre otras cosas, la velocidad, la presión, el flujo y el gasto del líquido. En el estudio de la hidrodinámica, que trata de la ley de la conservación de la energía, es de primordial importancia, pues señala que la suma de las energías cinética, potencial y de presión de un líquido en movimiento en un punto determinado es igual a de otro punto cualquiera. La hidrodinámica investiga fundamentalmente a los fluidos incompresibles, es decir, a los líquidos, pues su densidad prácticamente no varía cuando cambia la presión ejercida sobre ellos. Cuando un fluido se encuentra en movimiento, una capa se resiste al movimiento de otra capa que se encuentra paralela y adyacente a ella. A esta resistencia se llama viscosidad. Para que un fluido como el agua, el petróleo o la gasolina fluyan por una tubería desde una fuente de abastecimiento hasta los lugares de consumo, es necesario utilizar bombas, ya que sin ellas las fuerzas que se oponen al desplazamiento entre las distintas capas del fluido lo impedirían. Aplicaciones de la hidrodinámica. Las aplicaciones de la hidrodinámica se pueden ver en el diseño de canales, puertos, prensas, cascos de barcos, hélices, turbinas y ductos en general. El gasto se presenta cuando un líquido fluye a través de una tubería, que por definición es la relación existente entre el volumen del líquido que fluye por un conducto y el tiempo que tarda en fluir. El gasto también puede calcularse si se conoce la velocidad del líquido y el área de la sección transversal de la tubería. Para conocer el volumen del líquido que pasa por el punto 1 al 2 de la tubería, basta multiplicar entre sí el área, la velocidad del líquido y el tiempo que tarda en pasar por los puntos. Clasificación de flujos. Tenemos el flujo turbulento y el flujo laminar.
Tubo de corriente o superficie de corriente. Tubo real imaginario cuyas paredes son líneas de corriente. La vena líquida, volumen del líquido delimitado por el tubo de corriente. Filete de corriente, tubo de corriente de sección transversal elemental en que la velocidad de las partículas líquidas es constante. Línea de trazo o emisión, lugar geométrico instantáneo de todas las partículas que han pasado por un punto determinado. Conservación de la masa. La masa que pasa por una parte del conducto en régimen estacionario es igual que la masa que pasa por otra parte del mismo conducto siempre y cuando no entre ni salga fluido entre los dos puntos. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad es simplemente una expresión matemática del principio de conservación de la masa para un volumen de control que tiene una sola entrada y una única salida. El principio de conservación de la masa establece que para el flujo en estado estacionario la tasa de flujo másico hacia el volumen debe